Señor, te damos gracias por este día que nos das, por esta noche de este curso que estamos siguiendo para capacitarnos más sobre tu palabra y sobre nuestra iglesia metodista. Bendice a los hermanos que están presentes, a los hermanos y hermanas que están conectados y a los que no pueden estar hoy. En Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, para esta noche, para esta tercera clase, vamos a tocar dos características que son muy importantes. Una es el espíritu organizador, que es una de las características de la Iglesia Metodista, y el otro es el espíritu ecuménico, ¿no? Es el poder compartir con otras personas, ¿no? Quiero decirles que solamente he recibido hasta ahora, de la primera lección, solamente he recibido 6 tareas, nada más, ¿no? De 15 que están anotados. Eh, entonces, para la segunda tarea también son pocos y a mí me gustaría que se pongan al día porque si no el último día va a ser un poco ajetreado, ¿no? Correr por aquí, correr por allá, resolver. Mejor es hacerlo con tiempo. Miren, hay una semana para hacerlo y se está llevando un registro también, ¿no? De la asistencia y de las tareas, porque al final se va a entregar un diploma, ¿no? Que certifica que han tomado un curso de capacitación sobre la iglesia, doctrina e identidad de la iglesia metodista. Así que, hermanos, les animo a continuar y eh, no tirar la toalla. Bueno, vamos a empezar, hermanos, con esta característica, ¿no? De el espíritu organizador. Vamos a ver. Aquí en esta característica hay cuatro puntos y cuatro asuntos que son importantes. El primero es el tema de las sociedades, es decir, cómo se organizaron las sociedades, eh, cómo es que surgieron los grupos y todo eso lo vamos a ver como parte de la organización. El otro es el ministerio laico, ¿no? Que es importante este aspecto donde se incluyó hombres, mujeres, niños, jóvenes para la evangelización y el desarrollo de la iglesia. El tercer punto es la organización eclesial, es decir, cómo está organizada nuestra iglesia metodista, ¿no? Vamos a ver eso. Y por último, vamos a ver ahí los reglamentos y la disciplina. No vamos a ver todo el reglamento y disciplina porque eso es demasiado, pero vamos a ver un poco el esquema, ¿no? El esquema que tiene para que ustedes después tengan uno en sus manos y lo puedan aplicar. Bien, entonces estos son los cuatro puntos que vamos a hablar sobre este tercer punto del espíritu organizador de la Iglesia Metodista como una de las características de nuestra identidad, ¿no? Se nos conoce en muchos lados, tanto a nivel de sociedad, a nivel de grupos, ese espíritu organizativo que tiene la Iglesia Metodista, ¿no? Ahí la Iglesia nuestra es líder en este aspecto, ¿no? No quiere decir que otras iglesias están desorganizadas, sino que no es un énfasis muy importante para ellos, ¿no? Bien, ahí vemos entonces cómo es que surgen estas, eh, este espíritu de organizador. Esto comenzó cuando Wesley estaba en la universidad junto con su hermano Charles y formaron en 1725 formaron un grupo de estudiantes de Oxford que se reunían después de clase para estudiar la palabra, para orar y para planificar cómo visitar a las personas, a los necesitados. Este grupo se le llamó el Club Santo, ¿no? Es decir, es un grupo muy piadoso que se reunía para poder organizarse y hacer y cumplir la misión. Entonces, este es un aspecto importante, ¿no? A lo que después Wesley, con esta experiencia, va a generar una organización en la iglesia, ¿no? Y el otro tema es, ellos se organizaban para poder,
digamos, ahí, ¿dónde está? Se organizaban para, ¿dónde estoy ahora? A ver, Puede marcar en alguna parte de su diapositiva y de ¿perdón? ahí, ¿quiere Acá, pasar? Puede marcar en alguna parte de la diapositiva con su cursor, con ya, su ahí mouse. está. Ya. Ahora sí. Ujú. Y ahí se reunían pues las mujeres también para realizar la tarea, ¿no? Bien, eh, si hay algo que caracteriza a un metodista en el mundo, es su espíritu organizador. Wesley nos dejó como herencia este aspecto, el cual está presente en la vida personal y social del creyente, ¿no? Entonces, este espíritu de organización está impregnado en nuestro espíritu personal, como también en todo el quehacer que realiza, ¿no?, el creyente metodista donde se encuentra, ¿no? Y de manera muy especial, pues, en la iglesia, ¿no? Él no estuvo lejos de los actuales conceptos que se tiene sobre organización, en el sentido de poner orden donde existe el caos, evitar conflictos personales sobre asuntos de trabajo o responsabilidad y crear un ambiente favorable para el trabajo en equipo, ¿no? Que es lo que hoy en día toda empresa, toda institución social se preocupa por que esto sea una realidad. Ya Wesley lo estaba en sus tiempos ya poniendo en práctica, ¿no? Es por eso que Wesley organizó el movimiento metodista de una manera tal que facilitara el desarrollo de la misión. De ahí el surgimiento de las sociedades, las clases, el ministerio laico y el tema de la disciplina, ¿no? Ese fue el secreto de su éxito como conductor del gran movimiento de avivamiento del siglo XVIII. Es decir, que estas cualidades que tuvo Wesley ayudó rápidamente pues a la extensión del movimiento metodista. Ahora, ¿qué organizó él? Él organizó las llamadas sociedades. Entonces, la conformación de las sociedades fue una forma de organizar en células, lo que hoy en día se conoce, ¿no?, a las personas que tenían interés por su salvación personal. Para ello, se tenían servicios de predicación, reuniones de oración, de testimonio, consejería pastoral, estudios bíblicos y ayuda social. Estas personas eran personas que eran, digamos, captadas en el proceso de evangelización y Wesley estaba preocupado porque él decía, ¿cómo vamos ahora a estas personas que han aceptado al Señor, que quieren congregar, cómo las atendemos? ¿No? Es como si la iglesia del Lince sale a predicar a la plaza principal que está ahí y se reúne una cantidad de gente y quieren reunirse y quieren conocer más, ¿qué va a pasar, no? Entonces ahí habrá que organizarse. Entonces Wesley tuvo la sabiduría de agrupar a todas estas personas en sociedades para estos fines, ¿no? Estas personas se reunían una vez a la semana, los jueves en la noche. Well esperaba que sus integrantes asistieran también a los servicios regulares de la iglesia, ¿no?, de la iglesia de Inglaterra, es decir, la iglesia anglicana. En realidad, las sociedades metodistas deberían ser anexos de la iglesia oficial. Es lo que hoy día se conoce, hermanos, los grupos de pactos, ¿no? Lo que se conoce, digamos, el grupo discipular, lo que se conoce como células, ¿no? Que son grupos de 12 personas que se reúnen, ¿no?, en casas y comienzan a desarrollar todo un trabajo que está ahí presentado, ¿no? Es lo que hoy en día se hace. Ahora, esto Wesley lo tomó de la experiencia de la iglesia primitiva. Recuerden que la iglesia primitiva se reunían en casas, no habían templos cristianos, lo que había eran templos judíos, pero no había templos cristianos.
Entonces, ¿qué hacían? Se reunían en casas y en casas ahí enseñaban, oraban, estudiaban la palabra, tenían el acompañamiento, ¿no?, de los diáconos, de los apóstoles, y además ayudaban a las personas que carecían de recursos o estaban enfermas o tenían algún problema, ¿no? Entonces era un grupo que se movía y de ahí es que Welley toma esta experiencia, ¿no?, de las sociedades. Estas sociedades funcionaban fuera de la iglesia, porque recuerden que la iglesia de Inglaterra no permitía a Wesley nada. Entonces Wesley las organizó fuera de la iglesia, ¿no?, en la periferia. Luego surge, ¿no?, la necesidad de dividir cada sociedad, ¿no? Ya esto crecía demasiado, en pequeños grupos denominados clases. Es lo que hoy en día también se conoce en Estados Unidos como los small group o células, ¿no?, que son pequeños grupos en la cual ahí se reúnen los creyentes y las nuevas personas, ¿no? Con el fin de hacer un seguimiento más cercano a cada persona que había sido convertida. La conformación de cada clase dependía según el domicilio de cada integrante. Cada clase contaba con una docena de participantes, ahí el grupo de 12, ¿no?, en el que a uno de ellos se le daba el título de líder, es decir, el más preparado, el más capacitado, el que tenía más experiencia y más voluntad, a él le encargaban el liderato, ¿no? Esta persona tenía una experiencia cristiana madura, visitaba a los convertidos por lo menos una vez a la semana, recibía la ayuda para los pobres, se informaba sobre el progreso de la salvación, aconsejaba, reprendía, consolaba y exhortaba. Luego se reunía semanalmente con el pastor para informar sobre el progreso espiritual de sus miembros, las contribuciones recibidas, sobre el estado de los enfermos y de los casos de disciplina. Fíjense, hermano, esta experiencia tan rica, ¿no?, comunitaria, y que permitía el crecimiento, hermanos, de la iglesia. Ahora bien, ¿cuánto de eso, hermanos, nuestra iglesia metodista en el Perú ha dejado de hacer? ¿Cuánto de esto no se está haciendo? Solamente los hermanos se han vuelto, yo diría, entre comillas, templarios. Solo van a la iglesia, las actividades son en la iglesia, las reuniones son en la iglesia, las escuelas dominicales son en la iglesia, es decir, en el templo. Cualquier actividad, todo es en el templo. Acá no. Acá en cada grupo se hacía todo esto. Hermano, recuerden que hace mucho tiempo nomás se quiso establecer en el Perú con la ayuda de los hermanos de Puerto Rico y de Brasil el discipulado, ¿se acuerdan? Y que se quiso un poco fomentar esta manera de agrupar a la iglesia en células, ¿no? Lamentablemente, pues, yo salí del episcopado, entró el nuevo obispo ¿no? Y con él se canceló todo este proyecto de discipulado. Lamentablemente, eso ha quedado ahí. Pero hermanos, miren esta experiencia. Esta experiencia es la que hizo que el movimiento creciera, ¿no? Ahora, otro aspecto de la organización de las sociedades metodistas lo constituyeron la formación de pequeños grupos religiosos llamados bandas y compañías selectas. Es decir, las bandas eran pequeños grupos de personas que pensaban igual y se reunían semanalmente para asuntos religiosos, especialmente para confesar sus pecados, revelar las tentaciones y sus triunfos, también para exponer sus problemas y recibir la ayuda espiritual al respecto. Es decir, estas bandas eran pequeños grupos, no eran los grupos de 12, sino eran 3, 4 personas, que era algo más espiritual, eran personas que tenían problemas serios y querían ser ayudadas, ¿no? Y confesaban ahí sus faltas, sus pecados, y podían tener un diálogo más estrecho. Entonces, las bandas eran pequeños grupos, ¿no? Eh,
que permitía al pastor ahí tener un contacto bastante cercano con aquellas personas que tenían problemas muy, muy específicos. Luego aparecieron las compañías selectas, que eran grupos muy pequeños e íntimos que se reunían con la finalidad de estrechar lazos de amistad y reproducir los primeros tiempos de la iglesia primitiva. Fíjense, este grupo era un grupo así selecto, ¿no? Que tenían otros intereses y querían imitar la iglesia primitiva. Y ahora la pregunta, hermano, ¿cuánto de esto no se hace en nuestra iglesia, no? Por eso yo siempre digo, ¿por qué no crece nuestra iglesia? ¿Por qué no desarrolla? Me ha dado mucha pena saber que en el distrito, por ejemplo, la membresía ha decaído, ha decaído. Las iglesias, hermanos, es una tristeza ver que solamente se están reuniendo 10 personas, 5 personas, a lo mucho 12 o 15 cuando eran iglesias que tenían 10 100 80 70 miembros. Pero ¿qué ha pasado, hermano? ¿Y qué está pasando hoy en día sobre este asunto, no? Y aquí, hermano, está la respuesta. Acá no hay nada escondido. ¿No? Esto lo hacía Wesley. Esto lo estableció. No, ¿cuánto de eso no se está haciendo? Por eso digo, hemos perdido parte, hermanos, de nuestra identidad. Hemos perdido parte de esa herencia. Y por eso creo estamos congelados en el tiempo, ¿no? No está pasando nada. Hoy en día, hermanos y hermanas, estamos lejos de aquella experiencia, pero sería bueno retomar dicha experiencia y contextualizarla de acuerdo a nuestros tiempos y generar diversas formas de organización para la iglesia. Y yo, hermanos, celebro que la Iglesia Metodista del Lince decidió empezar el año tomando este curso de preparación sobre la identidad y la doctrina de la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para retomar todo esto que se está conociendo, sabiendo, o algunos ya lo sabían, pero están refrescando, hermanos, su mente. Y si esto se pusiera, hermanos, en práctica, si este curso realmente ayudara a que la iglesia crezca, desarrolle y dé un boom así, hermanos, la verdad que yo diría gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios porque esto, esto ayuda, ¿no? A desarrollar más nuestra iglesia. Luego viene el tema de el ministerio laico, ¿no? El ministerio laico. Eh, Esto fue un aspecto muy importante para Wesley. Él dio un lugar a los laicos, que eran hombres y mujeres, ¿no? Eran hombres y mujeres en la vida de la iglesia, en la vida de los grupos, y desarrolló, y el desarrollo del movimiento da muestra una vez más ese don de organización que poseía Wesley. Él se dio cuenta de la gran importancia que constituía el enorme potencial laico al que tenía a su disposición para desarrollar la gran tarea. Hermanos, en nuestras iglesias metodistas, ¿cuántos laicos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos hermanos y hermanas, jóvenes, hasta adolescentes y niños con capacidades, con ganas de hacer muchas cosas, pero lamentablemente, hermano, no se le incorpora, no se le da lugar a través de una estructura, ¿no? A través de una organización? Están ahí los hermanos, están sueltos, por aquí, por allá, pero no hay algo que los agrupe. Esta organización de Wesley implicaba pues una estructura donde ahí convergían varones y mujeres, adolescentes, jóvenes, hasta niños, para servir a la misión, hermano. La mayoría de los líderes de clase, los mayordomos que cuidaban los asuntos financieros, los predicadores, todos ellas eran laicos, hermano. Ninguno era pastor. Ningún pastor manejaba la economía, ningún pastor manejaba
las cuentas. Eso lo hacían los, los laicos, hermanos, ¿no? Esa era la tarea de ellos. Entonces el pastor se dedicaba a predicar, visitar, a pastorear a la iglesia. Los asuntos administrativos, económicos, financieros, eso era tarea de los laicos, hermano. Pero a veces hoy en día nuestros pastores están sumergidos en tareas administrativas, en tareas de organización, en diversas tareas. Están en sus oficinas, están en sus oficinas pastorales y están preocupados en cómo manejar las cuentas, cómo desarrollar una organización. Pero hermano, esa no era la tarea en los tiempos de Huelva. En los tiempos de Huelva el pastor se dedicaba a predicar, salía a las calles, evangelizaba y predicaba. Esa era la tarea. El resto, hermano, lo hacía el laicado. Y hermanos, hoy, ¿qué estamos viendo en nuestra iglesia metodista? ¿No? Nuestros pastores se han burocratizado, están en sus oficinas, ahí, bueno, y lo peor, no se da lugar a los laicos, ¿no? Hay en el distrito un intento de organizar al laicado, pero hay trabas, hay problemas, ¿no? Parece que es el temor de los pastores que el laicado lo sobrepase, ¿no? A ellos, entonces están haciendo problemas para que no se organicen los laicos en nuestro distrito, ¿no? A nivel nacional también. Entonces, hermanos, este ministerio laico era el poderoso ejército o jinetes rústicos, como le llamaban, que llenaba una necesidad práctica para la expansión y la consolidación de la iglesia, hermano. Entonces, resumiendo, el pastor a su tarea pastoral, los laicos a asumir todas las actividades y necesidades que la iglesia debería cumplir. Ahora, estas personas no estaban entrenadas, ni eran muy ilustradas, pero tenían una pasión, hermano, por difundir la santidad. Estos hermanos, muchos eran mineros, albañiles, campesinos, de repente hermanos así que apenas habían ido a la escuela, pero tenían una pasión, hermanos, por difundir la santidad, es decir, predicar las buenas nuevas del Señor. Y eso Huele lo vio como algo importante. Hermanos y hermanas, ¿acaso en nuestras iglesias locales no hay también hermanos así? ¿No hay también hermanos así? Que de repente no están muy entrenados, no han recibido muchos cursos, de repente no tienen diploma, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero son hermanos sencillos, que sus manos están listas para servir al Señor. Y eso, hermanos, debemos aprovechar, darle lugar para que ellos también hagan la tarea. Y van a ver cómo ellos se van a sentir gozosos de saber que son útiles para el reino de Dios. Amén. Amén, hermanos. Actualmente, hermanos y hermanas, nuestras iglesias están compuestas por una gran cantidad de laicos. Y aquí voy a decir, niños, ¿ah? Niños, adolescentes, jóvenes, varones, mujeres, adultos, mayores, que muy bien, hermanos, podrían involucrarse en el trabajo total de la iglesia y servir según los dones recibidos y al llamado del Señor. Hermanos, les comparto, en Estados Unidos la Iglesia Metodista Unida tiene un grupo que se llaman los presbíteros, pero aparte hay otro grupo que se llama los laicos, y los laicos se organizan, tienen su asamblea, tienen su liderazgo, y se desarrollan entre ellos, y sus representantes van a la asamblea general cuando hay asamblea. Entonces, fíjense, esta organización, la Iglesia Metodista Unida, tiene todo un ministerio laico organizado. La pregunta es, ¿por qué en el Perú no existe un ministerio laico organizado? ¿Por qué? Bueno, que el Señor nos ayude a responder esa pregunta, hermanos. Ahora, un tercer punto es la organización eclesial. ¿Cómo?
Huele organizó la iglesia en sí, ¿no? Entonces, la iglesia es el instrumento de Dios, ¿no? Que eso lo sabemos, que Dios utiliza para revelar su amor a un mundo que aún no le conoce ni le ama. Esa es la tarea de la iglesia, ¿no es cierto? Revelar el amor de Dios a un mundo que no lo conoce aún. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer esta tarea? Entonces, la iglesia, hermanos, es un organismo, es el cuerpo de Cristo para hacer su obra en este mundo y como tal necesita tener, y aquí, hermanos, subrayemos, una organización que facilite este propósito, ¿no? La iglesia viene a ser como la empresa de Dios, donde tiene que estar organizada, todo tiene que estar en orden, ¿no? Tiene que haber crecimiento, una iglesia, una empresa que no crece, que no se desarrolla y sus ventas no crecen, hermano, se va a la quiebra. Por ende, una iglesia que no crece, que no se desarrolla, que no se expande, que no aumenta su membresía, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué significa eso? ¿Mm? Entonces, hay que poner mucho, mucho cuidado. Entonces, Wellio, para poder controlar y administrar todo, generó una organización en la vida de la iglesia, ¿no? En los tiempos de Huele, el movimiento de avivamiento había crecido y expandido de tal manera que hubo que establecer una organización que posibilitara su desarrollo. ¿Ve? Ahí viene el tema, hermano. Como ya hemos visto anteriormente, él organizó el movimiento metodista en sociedades, en clases, en bandas y en compañías selectas. El propósito era volver a la práctica de las primitivas doctrinas evangélicas. ¿Ve? Aquí huele, mira mucho todo lo que pasó en la iglesia primitiva, ¿no? No eran que no estaban organizados, los hermanos estaban organizados, ¿no? De alguna manera. Y desde la casa salían a evangelizar, salían a enseñar. Hermanos, fíjense, en medio de persecución, en medio de matanza, en medio de situaciones que atentaban contra su vida, hermano. Pero los hermanos se arriesgaban. ¿Por qué? Porque tenían pasión, pasión, hermanos, por la obra. Y el Señor los acompañaba. Y fíjense que dice la Escritura, y el Señor añadía cada día a los que iban a ser parte de la iglesia. Entonces, las sociedades crecieron, el pueblo metodista iba creciendo y entonces había que reestructurar todo, había que organizar las cosas, porque si no iba a ser un caos. Entonces, aquí Well estableció la conferencia, que era una asamblea general, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como asamblea general, pero que en realidad era conferencia. Y era el organismo máximo que reunía a los clérigos y predicadores. Se reunía cada 3 meses para evaluar, supervisar la obra, además de atender los asuntos administrativos y eclesiásticos. Fíjense, hermano, la asamblea, las conferencias tenían este propósito. Cada 3 meses, hermano, evaluaban cómo estaba la obra. ¿Qué pasa con nuestras iglesias, con nuestro distrito, por ejemplo, con nuestra asamblea general? ¿Qué tiempo se reúnen? ¿Cada 2 años o cada año? Y recién evalúan después de un año. Y recién se dan cuenta de que hubieron problemas. Acá no. Huele a los 3 meses ya detectaba dónde estaba el problema o qué cosa había que resolver y ahí, ¡pa!, lo resolvía. Pero hoy en día, hermano, la asamblea se reúne ¿qué? Cada cierto tiempo y cuando ya se reúne ya fue, ya fue. Por ejemplo, esta asamblea última del distrito se reúne para saber que la iglesia ha decrecido. Se reúne para saber que la economía está mal. Se reúne para saber que hay iglesias que ha descendido su membresía. Se reúne para saber que hay pastores que están más en cuestiones administrativas
que tareas pastorales. Y para eso se reúne la asamblea. Pero en este caso, hermano, la conferencia tenía otro propósito. Evaluaba y supervisaba la obra, ¿no? Y eso era muy importante, hermano. Como una empresa, ¿no? Tenía que evaluar cómo están yendo los pastores, cómo están yendo los predicadores, cómo están las iglesias, qué está pasando. Pero esto, hermanos, lamentablemente no se hace, no se hace. Y ahí por eso vienen los problemas, hermanos. Los problemas de la iglesia metodista del Perú no es algo así fortuito que por ahí ha aparecido, no, es consecuencia, hermanos, de no poner orden, disciplina y poner en práctica aquellas características que estamos viendo hoy y que dio lugar al desarrollo y crecimiento de la iglesia. Después de muchos años, hermanos y hermanas, el metodismo mantiene su organización primitiva, con excepción de algunos cambios. Actualmente existe una conferencia general o asamblea general que reúne a las diversas conferencias o asambleas de un país y estas a su vez las conferencias distritales y locales. Entonces, la Iglesia Metodista en el mundo está organizada por la Asamblea General Mundial que reúne a las iglesias de todas partes del mundo. A nivel nacional se reúne la Asamblea y reúne a las asambleas de distrito y la iglesia local tiene también su asamblea local, ¿no? Esa es la estructura de organización que tenemos como metodistas y esa es nuestra característica de organización. El cuerpo pastoral está compuesto por presbíteros y predicadores, laicos de ambos géneros, ¿no? Entonces, hay un cuerpo pastoral y este cuerpo pastoral, fíjense, está compuesto por los presbíteros y los predicadores laicos, sean varones o mujeres. Acá no hay diferencia, como en algunas iglesias lamentables, ¿no? No metodistas, que no le dan lugar a la mujer, ¿no? La mujer no tiene participación a las tareas pastorales, ¿no? Menos ser ordenadas presbíteras. En la iglesia metodista no. Pero, hermano, ¿cuánto de esto vemos hoy en día? ¿Cuánto de eso vemos en nuestras iglesias, que los pastores se reúnen con los predicadores laicos para supervisar, para evaluar, para conversar, para compartir? No hay esa experiencia. Los pastores están por allá y los predicadores laicos por allá. Y cada quien se maneja como que, ¿quién anima a los predicadores laicos de nuestras iglesias, hermanos? ¿Quién los motiva? ¿Quién los apoya? ¿Quién los consuela? ¿Quién los ayuda? ¿Quién los orienta? ¿Quién los capacita? Por eso me alegra que la iglesia del INSE ha aperturado este espacio y seguramente va a aperturar otros espacios más para preparar, ¿no?, a ese liderazgo laico junto con la pastora, ¿no?, de prepararse para desarrollar la obra, hermano. Dentro de los presbíteros, en nuestra organización se elige un obispo que preside la iglesia, ¿no? La preside, no es como la iglesia católica, es todo, no, la preside y la conferencia general. De acuerdo al número de la feligresía, la iglesia puede tener más de un obispo, pero uno de ellos es el obispo presidente. Hay iglesias donde hay 2, 3, 4 conferencias, porque son grandes, y tienen 3, 4, 5 obispos. Por ejemplo, Estados Unidos es una iglesia grande y que tiene muchas conferencias y tiene más de 50, 80 obispos. Lo mismo en África, Corea. En nuestro caso no, en nuestro caso solamente tenemos una sola asamblea, un solo obispo, ¿no? Pero hay esa forma también de organizarse. En nuestro caso, vamos a ver, como Iglesia Metodista del Perú, ¿cómo estamos organizados? Y esto debemos, hermanos, tener en cuenta bien. Primero, como Iglesia Nacional, existe una Asamblea General, donde ahí se reúnen los delegados, ¿no?, elegidos por las iglesias locales, distritales, para representar a la iglesia. Y luego, después de la Asamblea General, hay una Junta Nacional de Coordinación que está llamada a coordinar
toda la obra de la iglesia, a poner en práctica lo aprobado en una asamblea general, ¿no es cierto? Luego vienen en los distritos. ¿Qué hay en los distritos? Tenemos la asamblea distrital, donde se reúnen los diversos delegados, las diversas instituciones, ¿no es cierto?, que existen, y hay una junta distrital, la que se supone coordina, administra y ve que los acuerdos de la asamblea se cumplan, ¿no? Es el organismo, eh, digamos, que rige, que orienta, que ayuda al desarrollo de la vida de la iglesia. Y en las iglesias locales, ¿qué tenemos? Las asambleas locales, ¿no? Y tenemos una mesa directiva. Esa mesa directiva está organizada con los diversos estamentos que hay en la iglesia local y que es la encargada de llevar a cabo el plan anual de la iglesia, de supervisar, de orientar, de ver que todo lo que se ha aprobado se cumpla y que se ejecute el presupuesto. Entonces, esa es la tarea, hermanos, de la mesa directiva. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra organización como metodistas. El espíritu de nuestra organización, hermanos y hermanas, es democrático, es inclusivo, participativo y pluralista. Y aquí, hermanos, esta característica es la que nos pone frente a otras iglesias que son autoritarias, el pastor es el que manda y hace todo lo que él quiere, ¿no? No da cuenta de nada, marginan a las mujeres o a los jóvenes o X motivo, no hay participación, el pastor lo hace todo, ¿no? Y no es pluralista. En este caso, nuestra iglesia metodista, gracias a Dios, ¿no? Es así, democrática, hay lugar, ¿no?, para todos, es inclusiva, todos pueden participar y es pluralista. Y esto debemos dar las gracias a Dios. Pero hermanos, fíjense cómo estas cosas que las estamos tomando de nuevo existen, hermano. El tema es que no se pone en práctica, pues, ¿no? Ahí está el problema. Ahora, en cuanto a otro tema, hermano, es el tema de los reglamentos y la disciplina. El reglamento, hermanos, vamos a copiar acá, es un conjunto de normas, ¿no? Preceptos tendientes a regular las acciones y decisiones de los miembros de la iglesia, así como los organismos locales, distritales y nacionales también. Y el objetivo de estas reglas y reglamentos es ayudar a la iglesia a cumplir su divina misión. Así lo entendía Huele. Huele entendía que las normas, la disciplina, ¿no? No tenía otro fin que orientar, ayudar, ¿no? A que la obra crezca y se desarrolle. No era una cuestión de aplicar el reglamento, aplicar la disciplina, el artículo tal dice así, papá. No. Para Huele no tenía mucho sentido eso. Para Huele, la disciplina, los reglamentos, su principal misión era ayudar, ¿no?, a la iglesia a cumplir su misión. Ese era el propósito de los reglamentos y la disciplina, ¿no? Entonces, este conjunto de normas está enmarcado en una constitución y un reglamento que constituye la disciplina de la iglesia. En los Estados Unidos se le conoce como el libro de la disciplina. Ahí está la constitución y está el reglamento. En nuestro Perú no existe algo así. Existe más bien un libro, ¿no?, que se llama Constitución y Reglamento de la Iglesia. ¿Se da cuenta? Pero en Estados Unidos, ese libro se llama Disciplina de la Iglesia. ¿Y qué tiene? La Constitución y tiene el reglamento. ¿Se da cuenta? Las dos cosas. Nosotros simplemente le llamamos Constitución y reglamento, pero
en realidad el nombre técnico es disciplina, ¿no? La disciplina. Si damos un vistazo a la constitución de nuestra Iglesia Metodista del Perú, encontraremos lo siguiente, y al final le voy a hacer un comentario sobre la nueva edición de la constitución y reglamento que ha sido eh, editado de acuerdo a los últimos acuerdos de la Asamblea Constituyente que la hemos tenido recién el año pasado. Pero vamos a hacer una revisión cómo está organizada la Constitución y el reglamento de nuestra iglesia. Primero, hay una introducción histórica, ¿no? Hay toda una referencia histórica de la vida de la iglesia, cómo llegó al Perú, cómo se ha desarrollado, etcétera, etcétera. Que sería bueno que lo lean, hermano. Luego hay un preámbulo, ¿no? Que ese preámbulo da a conocer el propósito de la Constitución, el reglamento y de la Iglesia Metodista y todo eso. Y luego viene lo que se llama la Constitución de la Iglesia Metodista del Perú. ¿Qué contiene esa Constitución? Así lo vamos a ver rápidamente, porque no vamos a meter a leer todo, todo, ¿no? Pero yo les voy a dar el esquema. ¿Qué tiene la Constitución como esquema? Tiene la autorización, el nombramiento, los fines, la personalidad jurídica y el reglamento. Eso es lo que tiene como primer punto. Segundo, tiene los artículos de fe. ¿Cuáles son esos artículos de fe? Y cuáles son los principios generales. Lo que les he prometido entregarles, editar el curso completo, que ahí va a tener dos anexos y son los artículos de fe y las reglas generales. Eso lo van a tener ustedes cuando terminemos la cuarta clase. Yo les voy a hacer llegar ese documento para que ustedes lo puedan imprimir y lo puedan tener. Pero ahí están los 25 artículos de fe, que sería bueno revisarlos, hermano, y las reglas generales. Luego, ¿qué más tiene la, la Constitución? Tiene el asunto de los miembros y el ministerio de la Iglesia. Habla también de la organización, habla de las reglas restrictivas, es decir, qué cosa es lo que no se puede cambiar. Habla de las asambleas de distrito, de la congregación local, acerca del episcopado. Es decir, estos son los puntos que tiene la Constitución. Por supuesto, están desarrollados, ¿no? Que sería bueno tener en nuestra mano dicho libro. Tiene el tema de los superintendentes de distrito, tiene el tema de la administración judicial. En nuestra iglesia metodista hay un consejo judicial que se supone está llamado a hacer justicia, ¿no? Eh, en la vida de nuestra iglesia en todo nivel, local, distrital y nacional. Habla también de las reformas a la Constitución. ¿Cuáles son las reformas que se pueden hacer y cómo se hacen esas reformas? En la Asamblea Constituyente hemos tenido algo de eso y sería bueno revisarlo. Y tiene también los artículos de fe y los credos ecuménicos, ¿no? Hay dos o tres credos, como el credo de los apóstoles, el credo, ah, hay otros créditos más que están ahí puestos en nuestra Constitución, ¿no? El credo de Nicea, por ejemplo, ¿no? Que fue hecho con Constantino, ¿no? El gran emperador de Roma. En su tiempo se celebró el concilio de Nicea y ahí se hicieron varios acuerdos que se han tomado. Ahora, el reglamento. ¿Qué contiene nuestro reglamento? El reglamento contiene temas acerca de la iglesia local, acerca de los distritos, acerca del ministerio, ¿no? Representativo, está incluido también en los predicadores laicos ahí, el tema del episcopado, sobre el superintendente del distrito, sobre la Asamblea General, ¿no? Todo lo que la Asamblea General puede hacer, y tiene también todo lo que es el sistema judicial. Y tiene un apéndice. En ese apéndice, que sería bueno que lo revisemos,
Ahí podemos ver. Ahora, hermano, en este primer punto del espíritu organizado, yo he generado unas preguntas para que ustedes lo puedan desarrollar, que es una evaluación, ¿no? Que ustedes pueden ver. Y yo pediría, hermana Ani, que, que el grupo uno que usted ya ha clasificado, pueda desarrollar estas preguntas sobre el espíritu organizador de la iglesia, ¿no? Así que el grupo uno responde a estas preguntas. Y al grupo 2 le vamos a dejar las otras preguntas que están. Y la pregunta que estoy poniendo, hermano, es para, más que todo, refrescar, ¿no? Refrescar los contenidos, lo que estamos haciendo, ¿no? Y he puesto la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el espíritu organizador? ¿Qué son las sociedades? ¿Qué es el ministerio laico? ¿Hay semejanza o diferencia en el laicado del siglo XVIII y el laicado de nuestra Iglesia Metodista del Perú hoy? ¿Y cuáles son esas diferencias? ¿Hay o no hay diferencia entre ese tiempo al de ahora? ¿En qué consiste la organización eclesial? ¿Cuál era el organismo máximo que reunía a clérigos y predicadores en tiempos de Juan Wesley? Describa cómo está organizada estructuralmente nuestra Iglesia Metodista del Perú. ¿Cuál es la utilidad del reglamento y la disciplina en nuestra Iglesia Metodista del Perú? ¿Mm? ¿Se está aplicando actualmente la disciplina a nivel nacional y en las iglesias locales? Haga un bosquejo de cómo está organizada nuestra Iglesia Metodista del Perú según la Constitución y reglamento. Entonces, hermano, esta sería la primera parte, ¿no? La primera parte de esta clase, ¿no? Del espíritu organizado. Ahora, yo les había dicho que iba a hacer un comentario sobre la nueva edición 2025. Y ahí, hermanos, quiero decirles lo siguiente. Yo he estado revisando la nueva edición que la iglesia ha entregado, la nueva edición, y hermano, he encontrado que hay una cantidad de errores y omisiones que cuando termine de revisarlo, le voy a hacer llegar al obispo para que la revise. Porque, hermanos, a grosso modo nomás le digo, en la Constitución hay artículos que se han omitido, no están. Hay términos que no están bien puestos. Entonces, yo creo, hermanos, que esta edición 2025 tiene que ser revisada y editada nuevamente, porque hay errores, hay omisiones. Yo les digo esto para decirles, no, yo estoy revisándola y, y voy a compartir con el obispo, ¿no? Lo que he encontrado para que, bueno, pueda hacerse una nueva edición de este documento, ¿no? Ahora, ¿qué hay de nuevo con esta Asamblea Constituyente con respecto a nuestra iglesia? Uno de los cambios, hermanos, importantes que ustedes deben tomar en cuenta es que, recuerden, antes, por ejemplo, si un hermano de la iglesia se quería incorporar a la iglesia, eh, se le aceptaba apenas llegaba y no había problema. Ahora no, ahora se pide que si un hermano se va de la iglesia metodista, por ejemplo, un hermano del INSE, se va por un tiempo, desaparece, no se le conoce, se le borra de la lista, etcétera, pero aparece y quiere volver a ser miembro, quiere incorporarse a la iglesia, ahora hay un proceso. Ahora el pastor tiene que ayudarle y orientarle por el lapso de un año. Ese es el cambio ahora. Tiene que estar bajo la supervisión del pastor o pastora por un año y recién puede ser presentado a la iglesia para ser miembro pleno de la iglesia. Ese es el cambio ahora. Tiene que pasar un año. Y el otro cambio es que
después de aceptado como miembro, tiene que pasar un año para asumir un cargo en la vida de la iglesia. Entonces, hermano, estos son los nuevos cambios que hay en la constitución y reglamento de nuestra iglesia. Entonces, son 2 años que tiene que pasar para que un hermano que se retiró, se fue, lo retiraron de la iglesia, se quiera incorporar, tiene que pasar eso. Mi opinión personal, y yo lo dije en la asamblea, me parece excesivo el tiempo que se le pide a un hermano o hermana que quiere incorporarse a la iglesia. Y yo me preguntaba, si a Jesús le venía una persona y le pedía ser parte del reino de Dios, ¿qué le diría a Jesús? ¿Tiene que esperar 1 año, 2 años o ya? Bueno, eso, hermanos, que quede entre nosotros. Otro cambio, hermanos, es que ahora nuestra constitución anterior decía que para separar a un miembro de la iglesia tenía que pasar 2 años. ¿No? Tenía que pasar 2 años. Después de 2 años de haberlo visitado, de haber hablado con él, y él, la persona no quiere incorporarse, después de 2 años, recién se le podía, digamos, excluir o borrar de la lista de miembros. Ahora ya no es así. Ahora se aprobó que solo son 6 meses. Si un hermano deja de asistir a la iglesia, y eso, hermanos, tengan en cuenta, pastora, también preste atención. Si un hermano o hermana deja de asistir por 6 meses, o no se sabe nada por 6 meses, o desaparece por 6 meses, tiempo suficiente para que la iglesia, digamos, lo elimine de la lista de miembros y ya no es miembro de la iglesia. Ya no son 2 años, ahora son 6 meses, ¿no? Y así, hermano, estos son los cambios que se han dado y sería bueno revisar, ¿no es cierto?, los cambios que se han hecho en la vida de la iglesia, ¿no? Eh, la otra novedad también es que el pastor o pastora es miembro de la asamblea local. Antes no era así. Era miembro de la mesa directiva, sí, pero no era miembro de la asamblea local y no votaba, ¿no? Podía opinar, podía dar, pero no votaba. Ahora el pastor o la pastora es miembro pleno de la asamblea local. Entonces, hermano, estos son los cambios que se han venido dando en, en nuestra iglesia. Ahora, se supone que es para mejorar la iglesia. Veamos si estos cambios realmente ayudan a mejorar nuestra. Así que, hermano, estas preguntas, esta evaluación, que por favor, hermana Ani, lo pueda resolver el grupo 1, ¿no? De la lista que usted ha hecho. Bueno, vamos a pasar a la otra característica, que es el espíritu ecuménico. De esto, hermanos, quiero decirle que lamentablemente hay muchas opiniones adversas al respecto, ¿no? Creo que en una de las clases lo dije. Eh, Se dice, algunos, ¿no? Y que este término no es un término bíblico, que ha sido inventado y que no está en la Biblia. Por lo tanto, no se debe poner en práctica. Otros señalan que el espíritu ecuménico es sinónimo de comunismo, ¿no? Que está para hacer cuestiones comunistas nada más. Otros consideran de que esto es una cuestión satánica, que es Satanás el que ha creado este espíritu ecuménico de juntar católicos, judíos, protestantes, musulmanes, no creyentes, ¿no? A nivel de organización, y entonces consideran de que es una obra diabólica. Hermanos, estos son los mitos que hay sobre, ¿no?, el espíritu ecuménico. Y por eso que en algún lado, cuando señalan que un metodista es ecuménico, ya saben todo lo que dicen. Ah, este hermano es así, así. Y vamos a ver, hermanos, aquí, qué es ese espíritu eh, ecuménico
¿Y qué es lo que Wesley enseñó también al respecto? Y vamos a ver que este término, hermanos, está en las Sagradas Escrituras, que eso es para nosotros importante, hermanos, tener en cuenta. Amén. Bien, y estos temas que vamos a hablar sobre el espíritu ecuménico, tenemos la relación fraternal con otros cristianos. Eso tiene que ver la relación fraternal con otros cristianos, la visión amplia del mundo. Recuerdan que Wesley dijo, el mundo es mi parroquia, y ya algunos han contestado esa pregunta, ¿no? Es la visión amplia de que no estamos solos en el mundo, estamos en el mundo. Y la colaboración con organismos que buscan el bien común de las personas. Esto es lo que tiene que ver con el ecumenismo con respecto a nuestra iglesia metodista. Y ahí está su símbolo. Y ahí yo les voy a decir, esta palabrita oikumene, que es una palabra griega que significa, ¿no? El mundo habitado, eso es lo que significa en español, el mundo habitado, oikumene, porque oiko viene de casa, oiko, ¿no? Viene de casa, y oikumene es la casa habitada, el mundo habitado por todos. Esto es lo que significa esa palabra. Y ahí ustedes verán, en este espíritu, la iglesia metodista tiene la capacidad de poder reunirse con diversos hermanos que creen en Dios, ¿no? Diversos hermanos, ya dije, católicos, musulmanes, judíos, este, qué sé yo, diversas religiones, pero que también creen en un solo Dios, ¿no? Y el tema es que la iglesia metodista puede reunirse con ellos para dialogar, trabajar juntos, buscar la paz, etcétera, etcétera, ¿no? Y proclamar la palabra de Dios. Este es el fin. Pero vamos a ver de qué estamos hablando. La unidad cristiana, hermano,
Pastor Bravo, no se le escucha. ¿Aló? ¿Ya? ¿Me escucha? Ahorita sí le escucho, pero no le estaba escuchando antes. Ay, Sí, caramba. pastor. Ya, creo que el micrófono, el audífono no está bien. Ya lo saqué ya. Pero lo que decía, hermano, era de que el Señor Jesús oró con sus discípulos para que sea uno, ¿no? A pesar de que dijimos, ¿no? Pedro tenía una manera de ver las cosas, Juan tenía otra manera de ver las cosas, ¿no? Andrés tenía otra manera, y cada quien tenía diversas formas, ¿no? Pero el Señor los unió y antes de irse le dijo, ¿no? Que orasen y estén juntos. Y esto para que el mundo crea y vea que hay un Dios de orden, hay un solo Dios, y que a pesar de las diversas opiniones, el mundo pueda creer en ese Dios. Ese era el propósito de la oración de Jesús, ¿no? Entonces, esto, hermano, es lo que tenemos que poner nosotros en práctica hoy en día, ¿no? Entonces, decíamos, Weller lo tuvo claro y por eso que en una de sus cartas que él hace, con uno que discutía con él y que no estaba de acuerdo con Wesley y que decía de que estaba inventando cosas que no eran cosas de la Biblia y qué sé yo, él le dijo a esa persona que era su opositor, ¿no? Si tu corazón, es decir, tu esencia, tu ser, es como el mío, pues dame la mano y mi hermano serás. Qué grandes palabras, hermano, de Juan Wesley, ¿no? De este espíritu ecuménico, este espíritu de unidad, este espíritu de que a pesar de las de la diversidad de pensamientos o de cosas, había un propósito, ¿no? Estar unidos para un fin. Y en este caso era para dar a conocer a Dios. Con ello, querría decir que para realizar la tarea de proclamar, hermanos, el amor de Dios y anunciar sus buenas nuevas, no debe haber ningún impedimento. ¿Qué basta? Basta el amor y la tolerancia. Suficiente. Durante mucho tiempo, esta práctica permitió que muchas personas de diversas prácticas de fe y situación social pudieran colaborar desinteresadamente en la tarea de evangelizar y enseñar a toda criatura en el mundo. Les voy a dar un ejemplo, hermano, de lo que yo pude un día presenciar. Un alcalde de un distrito convocó a toda la sociedad, a todos los organismos y convocó también a las iglesias que estaban en su distrito. ¿Y cuál era el propósito? Sembrar 1000 árboles para mejorar, ¿no? El ecosistema. ¿Y qué hizo? Convocó a los organismos sociales y convocó a las iglesias que estaban ahí. Algunos hermanos dijeron, ¿por qué nos vamos a reunir con esa gente? ¡Qué barbaridad! Ahí hay ateos, hay corruptos, ahí hay comunistas, socialistas. ¿Para qué nos vamos a reunir con ellos? ¿No? Se oponían, ¿ah? Pero fíjense cuál era el propósito del alcalde: lograr juntar a todas estas organizaciones para sembrar juntos 1000 árboles. Sí, mejorar el ecosistema, el medio ambiente, el espacio donde se vive. Ese era el propósito del alcalde. Pero fíjense la reacción de algunos cristianos, ¿no? De algunos cristianos, porque ahí en ese distrito había metodistas, eh, pentecostales, agua viva, nazarenos, ¿sí? Bautistas, ¿sí? Había muchos. Pero fíjense cuál fue la reacción de algunos. No, ¿para qué vamos a ir a juntarnos con esa gente? No, no, no. Felizmente, la iglesia metodista sí participó, sí estuvo presente, ¿no? En la siembra de esos árboles, porque lo consideraba que era importante eh, en ese momento. Y los hermanos entendieron que habían dos cosas importantes ahí. Dos cosas, fíjense. Uno, a
ayudar a mejorar el ecosistema del lugar. Uno. Y la segunda, demostrarles a las demás personas que esto lo hacía por amor a la creación de Dios. Lo hacían que a pesar de las diversas situaciones que podrían haber entre ellos, ¿no? Entre los diversos grupos sociales, habían cristianos que no les interesaba eso, pero daban muestra del amor de Dios y que hacían eso por amor, por amar a la creación de Dios. Y con eso estaban demostrando de que no tenían problema de juntarse para un bien común, porque el bien común era ese. Pero hermanos, lamentablemente hasta hoy en día hay ese espíritu, ¿no? Antiecuménico. ¿Para qué me voy a juntar con cierta gente? Ah, no, no, no. ¿Para qué? Y ese no es el tema, hermano. El tema es cómo juntos dar a conocer al Señor y buscar un bien común para todos, ¿no? Eh, Podemos entonces, hermano, decir lo siguiente, ¿no? En este espacio. Hoy en día, cuando el mundo cada vez más se separa por cuestiones de creencias religiosas, ideologías, costumbres y modas, y que llegan hasta la guerra, y que a pesar de plantearse una convivencia común, de vivir en la aldea, ¿no? Global, porque se conoce el mundo ahora como la aldea global, ¿no? Todos vivimos en esta aldea global. Nuestras iglesias no son, perdón, nuestras iglesias son una alternativa de convivencia común, no como un postulado filosófico, sino como obediencia al mandato del Señor. Vivir en unidad, con respeto, con tolerancia. Y es el mejor ejemplo que podemos ofrecer al mundo como resultado del amor de Dios en nuestra vida. Todos somos llamados por el Señor a realizar la gran tarea de enseñar y proclamar su palabra. Todos tienen lugar. Nadie puede ser marginado por sus creencias o estilos de vida. Nuestros fieles son los mejores testigos de ese espíritu ecuménico. Así que, hermanos, cuando hablamos de ecumenismo, estamos hablando de esto. Y esto es lo que la Iglesia por año practica en todo momento, ¿no? ¿No? En todo momento. Por eso que los metodistas asistimos a cualquier tipo de diálogo, conversación, siempre buscando el bien común y dar a conocer la palabra de Dios, ¿no? No para cuestiones políticas, electorales, no, 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 para eso no, ¿no? Este estilo de vida es lo que nos debe diferenciar de todo aquello que pretenda dividir, destruir, violentar nuestro mundo. Esta práctica debe darse en todos los niveles de vida. Debemos ser los testigos del Señor, ejemplos de su amor y semillas de unidad. ¿Mm? Antes de ver este otro punto, quiero decir rápidamente, hermanos, el tema bíblico del concepto. Es cierto, hermano, que en la Biblia, así en español, no aparece el concepto ecuménico. No aparece, no está. ¿Por qué? Porque cuando tradujeron la Biblia, había una palabra griega, ¿no? Una palabra griega que era eucumene. Pero esta palabra griega no la pudieron traducir, ¿no? Entonces, no lo pusieron en el escrito porque estaba en griego. Pero hermano, y yo he tenido la oportunidad de revisar el Nuevo Testamento en griego y hay cualquier cantidad de textos que hablan en griego del oikumene, ¿no? Y ese texto está en la Biblia y está en su versión original, está en griego. Entonces, es un término
griego en la Biblia. Lo que pasa es que cuando la han traducido, no han puesto el término ecuménico, simplemente han puesto la tierra habitada, ¿no? El mundo habitado, esos conceptos le han dado. Por eso entonces viene la confusión. Por eso que algunos pastores y algunos le dicen, no existe ese término ecuménico en la Biblia. Sí, no existe en español, pero sí existe en su versión original, que es el griego. En griego sí existe la palabra oikumen, ¿no? Sí existe. Y yo lo he revisado y tenía la oportunidad de constatar. No nos alcanzaría esta noche para señalar todos los textos bíblicos que está esa palabra en griego. Hay como 10, 20 versículos bíblicos que mencionan esa palabra. Pero en español han traducido como el mundo habitado, ¿no? La tierra habitada, la unidad. Le han dado otros nombres. Así que, hermano, yo les digo, hermano, este concepto sí existe en la Escritura. Sí, sí existe. Bien, el otro punto, hermano, es la relación fraternal con otros cristianos. Esa es otra característica también, que los metodistas respondemos al mandato bíblico, teológico y práctico de la unidad cristiana, en todas sus dimensiones, tanto a nivel local, distrital, nacional y mundial. En ese espíritu de apertura y tolerancia, hermano, tenemos encuentros fraternales con otros cristianos para proclamar la palabra de Dios, celebrar juntos en cultos de adoración y alabanza, estudiar las escrituras, trabajar unidos por el bien común de los demás en proyectos sociales, defender la libertad de cultos, realizar jornadas de oración por la paz, etcétera, etcétera. Esta relación fraternal está basada en el amor de Cristo y con el único propósito de fortalecer la fraternidad humana y el entendimiento común. Hermanos, este tema es bastante importante. Ustedes saben que hoy en día en nuestro Perú existen grupos fraternales, encuentros fraternales. Por ejemplo, sociedades bíblicas organizan una una capacitación e invitan a todo pastor de todas las iglesias. Y ahí, hermanos, yo he tenido la oportunidad de encontrarnos con hermanos bautistas, pentecostales, nazarenos, de diversas iglesias, para aprender juntos la palabra de Dios, para orar juntos y a veces para hacer un trabajo comunitario. Entonces, este espíritu de ecuménico, de relacionarnos con otros cristianos, hermanos, es muy importante, ¿no? Aunque hay algunos hermanos, lamentablemente, ¿no? Dicen, pero ¿para qué me voy a juntar con los pentecostales? Ellos paran gritando, saltando, hacen bulla, todo, no, no. No. Otros, no, ¿por qué me voy a juntar con otro grupo? Porque, no, no. Entonces, se cierran a sí mismos, ¿no? Se cierran, no quieren participar con nadie. Y hermano, y el Señor nos ha llamado a compartir. En Jesús mismo, por ejemplo, él siendo judío, ¿no? Él siendo judío, ¿qué hacía? Caminaba por las aldeas de aquí, de allá, y venían gente a buscarle. Y ahí había gente que no creía en él. Había gente que era árabe, era gente que era romana, gente de Palestina, y de diversas. Y Jesús los escuchaba, hermano. Y Jesús les, les hacía llegar la palabra. Entonces, en Jesús mismo vimos, ¿se acuerdan de esa mujer sirofenicia? ¿Se acuerdan? Ese texto de la mujer sirofenicia que viene a Jesús a pedirle por su hija que está enferma. ¿Jesús acaso la rechazó? ¿Acaso le dijo, no? Hasta le dio un ejemplo, ¿no? De los perritos y las migajas. Y la mujer sabia le dijo, Señor, pero hasta ellos comen la migaja. Y Jesús dijo, caramba, qué grande es tu fe. Entonces, Jesús mismo compartió con muchas personas, inclusive con aquellos que no creían en Él, ¿no? Inclusive con grupos religiosos que habían por ahí. Él
conversaba, dialogaba, ¿no? Y hasta hacía milagros también en las aldeas, a las comunidades que iba. Así que, hermano, ejemplo tenemos de cómo relacionarnos fraternalmente con otros hermanos y hermanas cristianas. Otro punto está la visión amplia del mundo. Y esto es importante porque acá es lo que vamos a tomar de Wesley, ¿no? Wesley, desde que Juan Wesley estableció que el mundo era su parroquia, el mundo entero pasó a ser parte de la misión de la Iglesia Metodista. Y esto, hermanos, es la parte importante, ¿no? Que Wesley consideraba que el mundo era ya parte de esa misión. Y eso es lo que hoy en día debemos nosotros eh, también tener en cuenta, ¿no? Lince, Lince, toda la comunidad de Lince es parte de la misión de la iglesia. Esa es la tarea de la iglesia, ¿no es cierto? Llegar a ellos, alcanzarles a ellos. Qué bueno que van a realizar una reunión de la escuela bíblica de vacaciones y están invitando a todos los niños del barrio, de la comunidad. Ojalá se llene el templo y muchos de los padres puedan venir al templo a escuchar, ¿no? Lo que sus niños aprenden y también puedan escuchar la palabra de Dios. Entonces, pero ahí está la visión amplia, ¿no? Que debemos tener del mundo. La sociedad está allí y necesita escuchar esa palabra, ¿no? Entonces, para realizar, hermanos, esa tarea, es necesario tener una visión amplia del mundo en que vivimos, ¿no? No solamente somos la iglesia y cerramos las puertas y no. Tenemos que tener en cuenta que existe alrededor nuestro una sociedad, existen personas y que están pasando por diversas dificultades, están pasando por diversas situaciones difíciles, espirituales, ¿no? Ah, ¿Y qué hacer allí? No estamos solos, ni encerrados en las cuatro paredes del templo. Estamos abiertos y expuestos a todo el acontecer cotidiano en la tierra. Hay que saber interpretar los tiempos y la voluntad del Señor, darnos cuenta de lo que está sucediendo más allá de nuestros horizontes y tener una actitud de solidaridad evangélica con aquellos que sufren los efectos de la intolerancia racial, social y religiosa. Todos somos criaturas de Dios y nos llama a ser prójimo y testigo de toda la gente. Esto no lo digo yo, ¿no? Eso está en la Escritura, lo dice Wesley, ¿no? Y esto es uno de los principios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que estamos llamados a ver nuestro mundo más allá de las cuatro puertas, de las cuatro paredes de nuestro templo. Más allá de nuestro templo hay toda una comunidad. Yo, el domingo que venía y que vine por otra calle diferente, le preguntaba a la gente, ¿conocen la calle Candamo? ¿Hay una iglesia ahí? Sí, sí, allá está, allá. Y me mostraban, ¿no? Me mostraban. Entonces dije, bueno, por lo menos algunos conocen la iglesia. Y eso, hermano, es importante, que la gente sepa que allí en Candamo 762 existe una iglesia, ¿no? Está llamada a predicar la palabra de Dios y amar al prójimo. Y yo creo que si eso la gente, la que vive, lo experimentara, uff, nos faltaría, hermano, lugar. ¿Amén? Amén. Entonces, hermanos, como iglesia metodista somos puestos en este mundo en tinieblas, como una luz que debe brillar para todos. ¿Sí o no, hermano? Somos una luz en medio de un mundo en tinieblas, ¿no? El mundo gime por su redención, ¿no? Romanos 8, 21, 22. Y nosotros somos los colaboradores de Dios
para lograr esa redención. ¿Amén? Está en 1 Corintios 3:9. Somos colaboradores del reino de Dios. Y tenemos otro punto, ya para terminar, ya se nos va la hora, bueno, se nos va el tiempo, es la colaboración con organismos que buscan el bien común de las personas. Este es otro tema también que dicen, ¿para qué la iglesia va a trabajar con la ONU, con la OEA, con organismos sociales, con organismos que buscan, ¿no? El bien común? ¿Para qué? No, 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 esa es tarea de ellos. No, no, la iglesia tiene que predicar el evangelio y punto. No mezclarse con nadie. Hay hermanos que piensan así, ¿ah? Que no hay que eh, mezclarse con ciertos organismos, con ciertas, porque o son ateos, o son comunistas, o son socialistas, en fin, pero ese no es el tema. El tema, hermanos, aquí es que nuestro espíritu ecuménico es buscar la unidad de todos los seres humanos en la tierra y lograr el bien común de todos. Nos permite relacionarnos con organismos que procuran este fin, hermano, no con cualquier organismo, ojo, que buscan la paz y buscan el amor y buscan mejorar este mundo a través, ¿no? De muchas acciones. La iglesia tiene un fin a través de la palabra, ¿no? Para ello, ofrecemos nuestros mejores dones y recursos al servicio de la humanidad. Nuestro mayor interés al colaborar con entidades eclesiásticas y seculares es el logro de la justicia social. Y aquí, hermanos, podemos decir cuántos hermanos y hermanas hoy en día están trabajando en diversos organismos sociales, ¿no? Para buscar esa paz, la justicia social. Muchos hermanos y hermanas de nuestra iglesia que están colaborando en diversos organismos, ¿no? Sea nacional, mundial. Y reconocemos, hermano, entonces que solo no podemos realizar esta tarea y que el Señor al crear este mundo nos hizo a todos y a todas responsables de su creación. Nuestro apoyo va desde la defensa ecológica del mundo natural hasta la defensa de los derechos de todas las personas, hermano. En esta unidad buscamos resolver una serie de problemas que afronta el mundo y que exige una respuesta inmediata. ¿Y cuál es esa situación? La injusticia, la guerra, la explotación, privilegios, población, crisis ecológica. La guerra internacional prolifera, la proliferación de arsenales de armas nucleares, el desarrollo incontrolado de las transnacionales, las mafias y carteles, y el aumento de la tiranía en todas formas. Este es el problema que el mundo vive y hay que resolverlo, hermano. ¿Cómo? Bueno, toda situación, hermanos, hace que nuestros compromisos busquen un significado del Evangelio en todas las cosas que dividen a la gente y que amenazan el crecimiento de la comunidad mundial. Bien, para terminar, hermanos, ya justo es la hora, voy a pedir que el grupo 2 resuelva estas preguntas, esta evaluación acerca del espíritu ecuménico. ¿Ya? Entonces se lo dejo y bueno, espero sus respuestas durante esta semana y fíjense que ya la próxima clase viene algo muy importante. Vamos a ver, después de todo esto que hemos estudiado, después de todo esto que hemos recordado tal vez, vamos a tocar, bueno, ¿cuál es el énfasis del metodismo? ¿Cuál? Y eso lo vamos a ver en la última clase. Vamos a ver ¿cuál es ese énfasis? Sí, ¿cuáles son esos asuntos importantes, vitales, válidos como iglesia metodista que sostenemos? Bueno, se lo dejo para la próxima clase, vamos a ver ese tema. Así que hermanos, yo les agradezco por este tiempo y bueno, nos esperamos ver el, el próximo jueves, que es el última clase. Espero su respuesta. Y que el Señor les bendiga, hermanos,
Y que cualquier cosita aquí estamos para atender alguna pregunta, alguna cosa que... Bien, hermanos, los dejo. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos, para todas. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Que el Señor les bendiga.